Bueno, continuando con el primer tema, vamos a ver, vimos hasta lo que era el modelo de referencia ósea, la capa física, la primera capa, la capa inferior. ¿Sí? Cuando hablamos de comunicación de igual a igual, o en alguna bibliografía encuentren peer-to-peer, ¿sí? Es un, es un proceso a través del cual se pueden comunicar las capas del modelo de referencia OSI tanto del emisor como del receptor. ¿Sí? Hace referencia a que si la capa 1 del emisor debe comunicarse con la capa 1 del receptor. Y así sucesivamente la capa 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Hasta la capa 7. Bien. OSI no admite la comunicación directa entre capas iguales de distintos sistemas. ¿Sí? Eso quiere decir de que no es que van a viajar los datos directamente desde la capa 3, por decir, a la capa 3 del emisor hacia la capa 3 del receptor. Por eso dice que no permite, no admite la comunicación directa entre capas iguales. Sí se interpretan los datos entre capas iguales, pero no hay una comunicación directa. Existe un proceso de encapsulación, que vamos a verlo enseguida, a través del que viaja la información por el medio compartido de red desde el emisor al receptor, y cada capa se encarga de obtener los datos que le corresponde según su capa y su función. Bien. El protocolo de cada capa debe comunicarse con su capa igual al otro sistema. Entonces, primero que nos quede claro que la capa, la capa X del emisor con la capa X del receptor no se comunican de manera directa. Van desde la capa 7 bajando hasta la capa 1 y luego se convierten en impulsos eléctricos si es el cable es de cobre, como un UTP, el que ustedes comúnmente conocen como cable de red, o puede convertirse en ondas de radio si la comunicación es inalámbrica, Wi-Fi por ejemplo, o en haces de luz. La capa 1 convierte los bits en impulsos, en rayos haces de luz y lo mete por la fibra óptica, o sea, está monomodo o multimodo. ¿Sí? Son las tres formas de poder comunicarse en las redes de datos desde un emisor a un receptor. ¿Sí? Desde el origen hasta el destino. Entonces, toda la información que van bajando de las capas superiores hasta la capa inferior sufren un proceso que se llama encapsulación y se van acumulando, digamos así en términos generales, todos sus datos, los datos de cada capa, y viajan hacia el otro lado, hacia el receptor, y allá se va desencapsulando. Y la comunicación igual se da ahí, en ese lado, que cada capa empieza a leer o a capturar los datos que le corren. Bien. Entonces, el protocolo en cada capa, de cada capa, intercambia información denominada unidad de datos de protocolo, la PDU. Todas las bibliografías dice PDU. Esto, entiéndanlo, como hay unidades de medición de longitud, voy a hacer una analogía, una comparación para que ustedes un poco entiendan a qué se refiere la PDU, las unidades de datos de protocolo. Así como hay unidades de medida de longitud, como el centímetro, el metro, el kilómetro, ¿sí? La milla, así, ¿verdad? Son unidades de medida de longitud. También hay unidades de medida volumétrica, ¿verdad? Como el litro, el metro cúbico, ¿sí? Como hay unidades de medida de peso también, ¿no? Kilogramo, arroba, etcétera, ¿no? Entonces, las capas
del modelo de referencia OSI. También tienen su unidad de medición. Esa unidad de medición se llama unidad de datos de protocolo o PDU, que va cambiando de nombre a medida que va cambiando de capa. ¿Sí? Por supuesto, no son unidades de medida ni de longitud de bit, ni de volumen de bit, ni nada. Son más bien según la estructura de los datos. Tienen un esquema, digamos así, de sus encabezados según la capa que corresponde y la forma que va a guardar los datos y la forma que va a seguir avanzando de una capa hacia otra hasta salir desde el emisor al receptor. ¿Sí? Pero no son unidades de medidas de longitud ni nada, son nominales, son de nombres, PDU, ¿ya? Por las características que enseguida vamos a mirar. Aquí está, ¿bien? Una determinada capa puede utilizar un nombre más específico para su unidad de datos de protocolo. Su unidad de datos de protocolo o PDU. Fíjense ustedes la capa 7, 6 y 5, la de aplicación, presentación y sesión. La PDU es datos. Esas tres capas para nosotros representan datos. ¿Bien? La capa de transporte, que es la capa 4, su PDU se llama segmentos. Esto es porque en esa capa empiezan a dividir este dato de las tres capas superiores, supóngase 1 giga, lo divide en segmentos, en pedacitos pequeños de algunos megas, ¿ya? O algunos kilobytes. ¿Sí? Lo divide. Empieza a dividirlo en pedazos. Entonces cada segmentito es una parte del total de segmentos para que serían la representación de alguno de estos datos. Es como decir, digamos, un dato es la palabra hola y los segmentos serían HOLA. O sea, habrían 4 segmentos. A eso se refiere el segmento en la capa de transporte. Entonces, recapitulando hasta acá, datos serían las tres capas superiores. ¿Sí? Cualquiera de la aplicación, presentación, sesión se llama dato. En la capa de transporte ya se llama segmento, la PDU. La PDU en la capa 3 o capa de red se llama paquetes. Paquetes, ya empaqueta, son paquetes de datos. ¿Ya? En la capa 2, en la capa de enlace de datos, se llaman tramas. En la capa física se llaman bits. Aquí ya se han convertido en bits, ¿sí? Dígitos binarios. Abajo de la capa física, recordemos, está el medio compartido de red, el medio de transmisión. Puede ser alámbrico o inalámbrico, o sea, cableado o inalámbrico. Eso hay cable de cobre, como cable de red, tiene que convertir esos bits a impulsos eléctricos. Es electricidad que viaja a través del cable de UTP. Si es fibra óptica, el medio cableado tiene que convertir estos bits en haces de luz. Y si el medio de red es inalámbrico, tiene que convertir estos bits en ondas de radio. Y ese proceso se llama codificación. Eso hace el trabajo de la capa 1. Bueno, recapitulando lo que son las PDU. La unidad de datos de protocolo son los nombres del tipo de datos que trabajan o operan en las diferentes capas del modelo de referencia OSI. ¿Ya? Las tres primeras capas superiores, su unidad de datos de protocolo o PDU se llama dato. La capa 4, que es la de transporte, se llama segmento. La capa 3, capa de red, se llama paquete, su PDU. En la capa de enlace de datos, tramas, y en la capa física, bits. ¿Sí? Ok. La encapsulación de datos. Todas las comunicaciones se originan en una fuente y se envían a un destino. Todo empieza en el emisor y termina en el receptor. ¿Sí?
Tanto el emisor como el receptor puede cambiar de roles según la interactuación en la red en cierto instante, en cierto momento, o por cierto periodo de tiempo. Ahora yo soy el que envío, ahora yo soy el que recibo. Todos mandamos datos y recibimos datos casi simultáneamente, ¿verdad? No simultáneamente cuando es full duplex y todos medios compartidos de red. La información que se envía a través de la red se denomina datos o paquetes de datos. Eso es lo que viaja a través. Para transmitir datos de un origen a un destino sucede un proceso que se llama encapsulación. ¿Qué vendría a ser la encapsulación? Es simplemente que se van envolviendo los datos en un encabezado de protocolo antes de ser transmitidos por la red. Fíjense acá, tenemos la capa 765, datos. Se baja la capa de transporte, esos datos se hacen segmentos, se dividen y se ponen un encabezado. ¿A qué se hace referencia ese encabezado? Imagínense aquí la palabra hola como dato, el mismo ejemplo de hace rato. Y los segmentos serían H o LA. De esa manera yo he segmentado, he dividido ese dato, ¿verdad? Pero, ¿cómo sé que la H va primero, la O segundo, la L tercero y la O cuarto? O perdón, la A sería la cuarta. Entonces, ese encabezado quiere decir que viene la palabra H como segmento del dato y se le pone un encabezado. Se le pone, por decir, como ejemplo, 1 de 4. Y al ladito se pondría H. Eso quiere decir que sería la parte 1, la primera parte de 4 partes y el dato es H. La letra U es otra parte del dato. Entonces su etiqueta o su encabezado sería 2 de 4 y como dato la letra U. Eso se interpreta como la segunda parte de 4 partes y el dato es O. La letra L sería 3 de 4. La tercera parte de 4 partes o de 4 pedazos o 4 segmentos y sería L el dato. Y por último la letra A, que vendría a interpretar, que tendría que ponérsele un encabezado 4 de 4, que se interpretaría como el segmento 4 de 4 segmentos. Así se leería al final. Primer segmento de 4 segmentos, segundo segmento de 4 segmentos, tercer segmento de 4 segmentos y la letra A sería el cuarto segmento de 4 segmentos. ¿Sí? Esa es la forma en que van etiquetando, poniendo el encabezado en esta capa 4, cuando si es la PDU se llama segmento. Luego viene la capa de red. ¿Sí? Se agarra cada segmento y se le pone un nuevo encabezado relacionado a la capa de red. En la capa de red nosotros vemos direccionamiento jerárquico, direccionamiento IP, enrutamiento. Entonces se le va poniendo cuál es la IP origen, la dirección IP origen de la computadora que va a mandar datos y la IP de la dirección destino, ¿sí? A la que vamos a enviar esos datos, ese segmento o esos segmentos. Entonces a cada segmento se le va poniendo un nuevo encabezado y se le va diciendo, esta es la dirección IP del origen y tiene que ir a esa dirección IP destino. ¿Sí? Entonces ya cada partecita va tomando más cuerpo, ¿verdad? Hay más datos por cada pedacito de los segmentos que van a viajar a través de la red. En la capa de enlace de datos ocurre lo mismo. En la capa de enlace de datos están las direcciones físicas, las MAC address. Entonces se ponen esos encabezados. ¿Cuál es la MAC address de la máquina origen, de la computadora origen? Y la MAC address o dirección física de la computadora o dispositivo destino. ¿Sí? En la capa física ya no hay más encabezados. Todo eso que todas esas partes que ya en la capa 2 se llamaría trama,
En la capa física lo convertimos a dígitos binarios, ¿verdad? Para poder ser colocados en el medio de transmisión de red o medio compartido, que se llama lo mismo en el caso de redes basadas en Ethernet. Bueno, sigamos con encapsulación de datos. Cada capa depende de la función de servicio de la capa o sí inferior. Los datos se desplazan hacia abajo a través de las capas, ¿sí? Va de la capa 7 hacia la capa 1. Se van agregando encabezados e información final a cada PDU. Tanto se ponen encabezados como información final. Esa información final sería información de control. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, no es suficiente saber que el segmento es el primer segmento de 4 segmentos, sino que ese segmento tiene un tamaño de tantos bits o tantos bytes, y que si esa cantidad de bytes no han llegado a su destino, ha salido en el mismo tamaño que ha salido el origen, quiere decir dos cosas. Uno, que ha sido, en pocas palabras, hackeado, captura de medio camino y ha vuelto a ser encapsulado, y nos va a llegar al destino información errónea o bichos o cosas así, ¿no? Malware. O lo otro, que ha habido problemas en la red, que siempre ocurre, se agrandan los segmentos o se achican, son problemas eléctricos básicamente. No es un problema normal, pero sí es un problema conocido. Y al llegar al destino, lo toma como que no coincide el encabezado, por decir 2 bytes, y el segmento llegó de 3 bytes, y no, como no coincide, lo toma como errado, como basura. Entonces, la capa de transporte especialmente tiene que volver a hacer el proceso de retransmisión, ¿sí? Entonces, por eso es que también hay, como dice acá, información final, ¿no? No todo es encabezado, no todo indica qué parte del segmento soy, cuál es mi P origen, cuál es mi P destino, cuál es mi MAC de origen, sino también información relacionada al dato, qué tamaño tiene, CRS, ACRC, asuntos de controles cíclicos, por ejemplo, para ver la integridad de ese dato que como salió del origen debe llegar al destino. Bien, aquí tenemos lo que sería la encapsulación. Aquí tenemos los datos, ¿sí? El segmento lo dividimos en pedazos pequeños. El paquete agarra uno de este segmento, bueno, uno por uno, y le va poniendo su encabezado de red y le va agregando otra información complementaria, ¿sí? Luego baja a la capa 2, convierte en trama y ya le pone otro encabezado de la trama. Fíjense acá, encabezado de red y información final de la trama, ¿sí? Le va adicionando ya esas informaciones de control. Finalmente en la capa 1, en la capa de física, se convierte en bits. Y luego se introduce todos estos bits, se codifican, el proceso se llama codificación. Convertir de bit a voltaje, luz, ondas de radio, se llama codificación, y lo mete al medio compartido o al medio de transmisión de red. En esta imagen, esta diapositiva, ustedes pueden ver perfectamente cómo es el encapsulamiento. Toda esa teoría que he ido hablando va ocurriendo acá. Bueno, aquí tenemos otra imagen que nos ayuda a ampliarlo. Nos ayuda a ver gráficamente cómo sería el encapsulamiento nuevamente. ¿Ven? Tenemos datos. Esos datos se convierten en segmentos en la capa de transporte. Se agarra esos segmentos y se le va poniendo encabezados de red. En la capa de enlace de datos, al convertirlas en tramas, se les pone el encabezado de trama y ya venía el encabezado de red y el dato. Y también se le pone una información final a la trama y finalmente se los convierten en bits y para ser codificados y colocados en el medio de red. Bien,
eso es todo lo que compete a la segunda parte de este tema.